¿Qué opinas si te digo que hay paneles solares que son capaces de producir energía gracias a la radiación solar que incide sobre su cara delantera, pero también gracias a la radiación solar que incide sobre su cara trasera? A esta tecnología se la conoce como paneles solares bifaciales, y si quieres que te lo explique en detalle, quédate con nosotros hasta el final del vídeo. ¡Vamos a ello! Para empezar, lo primero es que queremos explicarte qué es la tecnología bifacial y cómo funciona. Y una vez hayamos visto esto, analizaremos si realmente es una tecnología rentable para autoconsumos domésticos o si únicamente lo es para autoconsumos industriales o para instalaciones de generación eléctrica a nivel utility scale. Como bien te explicamos en la introducción, los paneles solares bifaciales son aquellos que son capaces de producir electricidad gracias a la radiación solar que incide sobre la cara delantera y también gracias a la radiación solar que incide sobre la cara trasera. En los paneles convencionales que, por ejemplo, estás acostumbrado a ver, únicamente se puede producir electricidad por la radiación que incide sobre la cara delantera, pero no por la que incide sobre la cara trasera. Y eso es la gran novedad y ventaja de la tecnología bifacial sobre la tecnología que estás acostumbrado a ver monofacial. Vale, muy bien, pero ahora seguro que te estás preguntando cómo ese panel bifacial es capaz de absorber la radiación solar que incide sobre la cara trasera. Y justo ahora te vamos a dar una pequeña pincelada, luego lo explicaremos más en detalle, pero un poco la pincelada que queremos darte es que, a diferencia de un panel convencional donde la capa trasera es opaca, en un panel bifacial la capa trasera es totalmente transparente, con lo cual la radiación solar que refleja sobre el suelo y luego incide en la capa trasera es capaz de llegar hasta las células fotovoltaicas. Y cuando hacemos referencia a la radiación reflejada, tienes que conocer un concepto muy interesante, y es que la radiación solar se divide en tres componentes principales. Por un lado tenemos la radiación directa, que son los rayos del sol que inciden directamente sobre el panel fotovoltaico, sin ser dispersados por ninguna partícula del aire ni nada. Para que te hagas una idea, en un día despejado prácticamente casi toda la radiación es radiación directa. La segunda componente es la radiación difusa, y hace referencia a los rayos del sol que inciden en el panel fotovoltaico después de haber sido dispersados en partículas del aire, polvo, nubes o similares. En un día soleado, prácticamente la radiación difusa no suele superar el 5 o 10%. Sin embargo, en un día nublado, la radiación difusa puede llegar a ser prácticamente del 90 o 100%, mientras que en esos casos de días nublados la radiación directa es prácticamente nula. Y por último tenemos la radiación reflejada, o también conocida como albedo, que son aquellos rayos de sol que inciden sobre el panel fotovoltaico, pero después de haber rebotado en el terreno, en edificios colindantes o objetos cercanos. Pues bien, de estas tres componentes son las dos segundas las que captan mayor interés para el análisis y estudio de los paneles bifaciales. ¿Y por qué te decimos esto? Según te comentábamos antes, veíamos que un panel bifacial, la característica principal que tiene es que, además de ser capaz de absorber la radiación solar que incide sobre la cara delantera, también es capaz de absorber la radiación solar que incide sobre la cara trasera. Con lo cual, cuanto mayor radiación solar tengamos por la cara trasera, más ventajoso va a ser utilizar un panel bifacial. Y esta radiación solar que incide sobre la cara trasera principalmente se debe a la propia radiación difusa en sí, y luego sobre todo a la radiación que refleja en el terreno y incide por la parte trasera del panel fotovoltaico. Entonces, ahora que tenemos claro que la radiación difusa y la radiación reflejada, sobre todo esta segunda, son las más importantes para calcular cuánta producción extra va a ser capaz de generar un panel fotovoltaico bifacial, vamos a analizar cómo calcular esa producción adicional, que muchas veces se le conoce como ganancia bifacial, y que va a depender de diferentes factores que hablaremos luego al final del vídeo. Ahora, volviendo a lo del inicio, vamos a analizar a nivel constructivo cuáles son las diferencias entre un panel solar monofacial y un panel solar bifacial. Para esto, por un lado te estamos proyectando la imagen de las capas de un panel monofacial y por otro lado te estamos proyectando las capas que componen un panel bifacial. Si analizamos ambas imágenes, vemos que la diferencia principal radica en la última capa, que es lo que te comentábamos inicialmente. Mientras que el panel monofacial en la última capa tiene una capa opaca, el panel bifacial esa capa opaca la obvia, tiene una capa de vidrio templado similar a la capa delantera, de forma que con el panel bifacial somos capaces de dejar pasar toda la radiación reflejada que incide sobre esa cara trasera del panel para que acabe llegando a las células fotovoltaicas. Así pues, cuanta más radiación solar por la cara trasera acabe incidiendo en las células fotovoltaicas, mayor ganancia bifacial vamos a tener con respecto a un panel monofacial. Así pues, entonces este aumento de potencia que tenemos en el panel bifacial se debe al factor de bifacialidad o a la ganancia bifacial. Y la ganancia bifacial depende principalmente del albedo o de la radiación reflejada, es decir, cuánta radiación solar acaba incidiendo sobre la cara trasera. Esta ganancia bifacial va a depender de varios factores. El factor número uno, y seguramente el factor más importante, es la reflectividad del terreno. Es decir, si instalamos los paneles solares sobre un terreno muy reflectante, como puede ser por ejemplo la nieve o un suelo blanco, casi toda la radiación solar que acaba incidiendo sobre el terreno va a acabar reflejando y va a acabar incidiendo sobre la cara trasera del panel. Sin embargo, si instalamos los paneles solares sobre un terreno muy oscuro, prácticamente toda la radiación solar que llega al terreno, en lugar de ser reflejada, va a ser absorbida, con lo cual va a hacer que la radiación solar no refleje sobre el terreno y no acabe incidiendo en el panel bifacial, y no vamos a tener mucha ganancia bifacial. Entonces, normalmente en función del tipo de terreno se define un factor de reflectividad y en función de ese factor de reflectividad se define una ganancia bifacial. El segundo factor también es un factor muy importante y es a la altura que instalemos los paneles solares.
No es lo mismo si instalamos los paneles solares de forma totalmente coplanar a la cubierta. En ese caso no hay ninguna posibilidad de que los rayos del sol incidan sobre la cubierta y se reflejen sobre la cara trasera, porque prácticamente no hay espacio físico para que ocurra. Sin embargo, si los paneles solares van instalados a 1 o 2 metros del suelo, en ese caso sí que hay espacio suficiente para que los rayos del sol lleguen hasta el suelo y reflejen hacia la cara trasera del panel. El tercer factor es la distancia entre las filas de módulos. Cuanto mayor sea la distancia de filas de módulos, más rayos de sol se van a colar entre esas filas de módulos, van a acabar incidiendo sobre el terreno y van a acabar reflejando sobre la cara trasera del panel. Y luego también podrían haber otros factores que también acaban influenciando, como por ejemplo el ground coverage ratio o la propia superficie que ocupa la estructura del panel. Ahora bien, en este punto que ya conoces que un panel bifacial va a ser capaz de producir más potencia que un panel monofacial, ¿cómo va a influir esta ganancia bifacial en las principales características eléctricas del panel fotovoltaico? Te lo comentamos ahora. Vamos a analizar principalmente tres variables: la variable potencia, la variable corriente y la variable tensión. Antes de analizarlas hay que tener en cuenta que cuando tenemos un panel bifacial, esa ganancia extra de potencia se debe a que tenemos un aumento de radiación incidente. Si ponemos por ejemplo que un panel fotovoltaico situado en Madrid el 21 de junio es capaz de recibir una irradiancia cercana a los 1000 vatios por metro cuadrado, si tenemos un 20 o un 30% de ganancia bifacial, en lugar de recibir 1000 vatios metro cuadrado, va a acabar recibiendo 1000 vatios metro cuadrado por la cara delantera más 200 o 300 vatios metro cuadrado por la cara trasera, con lo cual tendrá una irradiancia entre 1200 a 1300 vatios metro cuadrado. Y si ponemos en perspectiva este aumento de irradiancia, esto va a impactar directamente en la potencia, de forma que si tenemos un 20 o un 30% más de irradiancia, aproximadamente el aumento de potencia va a ser también del 20 al 30%. En cuanto a cómo afecta sobre la corriente, va a pasar prácticamente lo mismo. Es decir, si el panel fotovoltaico tiene una potencia de salida de 500 vatios según la ficha técnica, si se trata de un panel bifacial y tiene una ganancia de un 20%, en lugar de dar 500 vatios, va a ser capaz de dar hasta 600 vatios. Por otro lado, en la corriente pasa prácticamente lo mismo, y es que la relación entre irradiancia y corriente es prácticamente proporcional. Es decir, si ese panel solar de 500 vatios a 1000 vatios metro cuadrado tiene una corriente de 12 amperios y consideramos una ganancia bifacial del 20%, le van a incidir 1200 vatios y por ende va a dar un 20% más de corriente, es decir, 12 amperios por 1,2 tendríamos 14,20 amperios. Y la última variable que queremos analizar es la tensión. Y sí que es cierto que no hay una relación muy directa entre la irradiancia y la tensión, al menos cuando ya estamos a irradiancias elevadas, con lo cual prácticamente se puede considerar que la tensión va a ser casi igual que la tensión equivalente del panel monofacial. Es decir, si ese panel que estamos hablando diera una tensión, vamos a ponerle de 42 voltios de tensión de máxima potencia, cuando recibe un 20% de irradiancia adicional, su tensión va a estar prácticamente en los 42,1 voltios. Es decir, prácticamente no va a verse modificada. Esto que te acabamos de comentar es fundamental que lo tengas en cuenta para calcular correctamente los arrays fotovoltaicos cuando estés haciendo los cálculos con paneles bifaciales. Ahora bien, ahora que ya prácticamente sabemos todo sobre paneles bifaciales, entre comillas todo, vamos a analizar si realmente es rentable utilizar paneles bifaciales para viviendas o no lo es. Pues aquí te voy a ser bastante claro y conciso. En autoconsumos domésticos o autoconsumos industriales es muy raro que un panel bifacial presente ventajas suficientes para que sea competitivamente más rentable. ¿Y por qué te digo esto? Porque al final en un autoconsumo doméstico casi todas las veces vamos a instalar los paneles fotovoltaicos o de forma coplanar a la cubierta, con lo cual no tenemos ganancia bifacial, o vamos a instalarlos a muy poca inclinación y a la misma altura del suelo, con lo cual la ganancia bifacial va a ser prácticamente despreciable. Y si la ganancia bifacial es prácticamente despreciable, quiere decir que no tenemos radiación solar incidiendo sobre la cara trasera. Y si no tenemos radiación solar incidiendo sobre la cara trasera, no tiene sentido utilizar paneles bifaciales. Entonces, ¿cuándo me recomiendas utilizar paneles bifaciales? Pues sobre todo en instalaciones de generación eléctrica donde los paneles fotovoltaicos se instalan a 1 o 1,5 metros del suelo, o se instalan con trackers, o se instalan con estructuras con más inclinación, etc. En esos casos seguramente sí que podamos llegar a tener ganancias bifaciales que estén entre el 10 y el 30%, es decir, ese array fotovoltaico solo por utilizar paneles bifaciales va a dar un 10, un 30% más de potencia que el equivalente de paneles monofaciales, con lo cual en esos casos sí que vale la pena. Pero en casos de autoconsumo doméstico donde prácticamente no hay ganancia bifacial, por lo que te comentábamos antes, porque el panel está casi coplano a la cubierta, en esos casos casi siempre vale la pena utilizar un panel monofacial. Y antes de acabar el vídeo te queremos enseñar también alguna aplicación interesante como estas que estás viendo en el vídeo. Aquí, por ejemplo, lo que ves es un panel bifacial que se utiliza para separar dos invernaderos, de forma que es capaz de recibir la radiación solar que se refleja en un invernadero sobre una cara del panel y la que se refleja en el otro invernadero sobre la otra cara del panel. Otra posibilidad también es muy interesante es si queremos una orientación totalmente este-oeste, es decir, ponemos los paneles en vertical con una cara totalmente hacia el este y una cara totalmente hacia el oeste. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Una curva tipo esta, donde tenemos mucha producción
producción en la primera hora de la mañana, tenemos menos producción en las horas centrales y tenemos mucha producción en las horas de la tarde. Y también es una posibilidad interesante para algunas aplicaciones como las imágenes que te estamos proyectando en pantalla. Y por último, también puede utilizarse para separar las carreteras, como lo que te proyectamos. En estos casos es una forma de aprovechar un espacio no utilizado para generar energía eléctrica. Ahora sé que sí, acabamos por aquí el vídeo. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like y comenta qué opinas sobre la tecnología bifacial. Y por último, también recordarte que tenemos la formación Training Avanzado en Energía Solar 3.0, donde te explicamos todos los conocimientos necesarios para ser capaz de diseñar una instalación fotovoltaica desde cero hasta tenerla por completo. Y además tienes herramientas como el PV Calculator o el Office Calculator que te van a permitir hacer los diseños en menos de 5 o 10 minutos. Dicho esto, nos despedimos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!